este cursillo para poder resolver o tratar de resolver alguna de sus inquietudes, preguntas. También les pediría que eh, presten atención y participen, ¿no? Por favor. Me comentan, por favor, antes si se ve la diapositiva, hay algún problema respecto al audio, quizás se escucha muy bajo. Me gustaría que me lo puedan certificar. Sí se escucha y ve bien, doctor. Ok, gracias. Voy a hacer un pequeño ajuste, creo que aquí. Vamos a aumentar el volumen de salida. Ya está. Listo. Ok, entonces, cuando hablamos de pruebas diagnósticas de enfermedades tiroideas, tenemos que tener presente que vamos a valorar estados de hipofunción tiroidea como de hiperfunción tiroidea. Y dentro de cada uno de estos segmentos existe una valoración diagnóstica que incluye pruebas bioquímicas, incluye pruebas además de medicina nuclear, ¿no? Que son importantes para poder establecer una etiología. Es importante cuando hacemos la evaluación en cuanto al diagnóstico de estas patologías que se confirme realmente que haya un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Y en base a ello pensaremos cuál es la etiología. Si es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad no autoinmune, un bocio nodular tóxico, por ejemplo, o si se trata de una tiroiditis aguda, subaguda o crónica, y en base a eso estableceremos el plan de trabajo diagnóstico y también terapéutico. Siempre estas evaluaciones, me refiero a las pruebas, las hacemos en función a cada escenario clínico, cada paciente. El tratamiento es entonces individualizado. Por tanto, el objetivo de este curso es revisar aquellas pruebas diagnósticas que son más frecuentes en nuestra práctica clínica para poder tener una visión global ustedes desde el punto de vista de estudiantes de medicina en formación. Entonces empezamos con la primera parte de pruebas diagnósticas de hipertiroidismo. Es importante recordar que las pruebas de función tiroidea pueden variar o pueden tener diversas interpretaciones. Pueden verse afectadas por estados, por ejemplo, de consumo de fármacos como corticoides, el mismo método de laboratorio que se usa. Nosotros clásicamente usamos radioinmunoensayo, ¿no? Pero existe ahora también la electroluminiscencia, que es más precisa. Entonces, también el método de laboratorio que se realice para el dosaje de las hormonas interfiere o altera los resultados. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Si no tenemos un laboratorio certificado, validado, nuestras pruebas en realidad de punto de vista bioquímico no nos van a aportar en cuanto al diagnóstico real del paciente. También cuando hablamos entonces de interpretación de pruebas, podemos tener diversos patrones, ¿no? Acá lo vemos, podemos visualizar pacientes, por ejemplo, que químicamente sean diagnosticados como hipertiroidismos, ¿no? Puede ser primario o puede ser subclínico, ¿no? Si tenemos una TSH que esté suprimida y una T4 libre normal, podríamos concluir en un hipertiroidismo subclínico, ¿no? Como aquí. O en un hipertiroidismo manifiesto, donde encontramos un T4 libre elevado y una TSH suprimida, ¿no? Pero también podemos tener el caso de un paciente en una unidad de UCI, un paciente crítico que está usando dexametasona o hidrocortisona y que por efecto del fármaco veamos alteraciones en los niveles, por ejemplo, de la TSH. O un paciente que tenga un shock cardiogénico que está usando dopamina y eso puede alterar la TSH. Entonces nosotros podemos, si solamente vemos la prueba de laboratorio, interpretar erróneamente que el paciente tiene hipertiroidismo, pero no estamos observando que el paciente está usando un medicamento que altera los resultados de las pruebas de laboratorio. Entonces es importante siempre tener presente la parte clínica, ¿no? Lo mismo se ve, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos pruebas de función tiroidea y tenemos un resultado bioquímico aparente de un hipotiroidismo secundario central. En esos casos encontraremos una T4 libre baja y una TSH que puede estar baja o normal. Sin embargo, también aquí pueden interferir el uso, por ejemplo, de algunos antipilépticos, ¿no? La carbamazepina puede alterar los niveles de la T4 libre, ¿no? Y nos podemos catalogar erróneamente de un paciente como hipotiroideo. Eso también hay que tenerlo entonces en cuenta, eso como un preámbulo. Ahora, ya yendo a las pruebas diagnósticas propias de hipertiroidismo, lo primero que hay que hacer obviamente es diagnosticar bioquímicamente, en base a la clínica, que encontremos un hipertiroidismo realmente o no.
si es un hipertiroidismo primario o es un hipertiroidismo secundario, y si este es primario, si es clínico o subclínico, ¿no? Eh, una vez que hayamos hecho eso, debemos buscar cuál es la causa. Si nosotros vamos por lo más frecuente, porque es importante eso tenerlo en cuenta, lo más frecuente es la etiología autoinmune. Entonces, para ello nos pueden apoyar, además de, obviamente, si el paciente tiene exoftalmos, ojo difuso, pero no siempre va a estar esto presente, podemos apoyarnos del dosaje de autoanticuerpos, ¿no? Anticuerpos estimulantes contra el receptor de TSH, TSI, o en general anticuerpos contra el receptor de TSH, que son los que vamos a ver positivos en 95% aproximadamente de pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. Sin embargo, si nosotros no tenemos anticuerpos positivos, podríamos pensar en otras etiologías, ¿verdad? Y si en la clínica no es tan aparente. Entonces aquí una ecografía también puede apoyarnos al diagnóstico. La ecografía, por ejemplo, nos dice que si es una enfermedad de Graves, podemos ver un bocio que sea o que tenga un flujo arterial aumentado al Doppler. Ustedes saben que la ecografía podemos usar también o agregar el estudio del Doppler, ¿no? Doppler color, podemos evaluar el signo del infierno tiroideo, una glándula muy hipervascularizada. Igualmente en la ecografía podríamos valorar si hay presencia de nódulos. Ahora, también tener presente que en cuanto a pruebas de laboratorio, los anticuerpos contra el receptor de TSH o el TSI no nos van a nosotros solamente ayudar al diagnóstico, también nos puede permitir, como veremos en el segundo cursillo de terapéutica, nos pueden ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento con antitiroideos. Pues recuerden que los antitiroideos tienen efecto inmunomodulador que puede hacer que se reduzca la producción de autoanticuerpos, de tal manera que podemos encontrar títulos reducidos o disminuidos después de un periodo de tratamiento. Entonces los anticuerpos nos pueden ayudar además para seguimiento de pacientes que reciben tratamiento con antitiroideos, como terapia de mediano plazo. Ahora, en las otras causas de hipertiroidismo, aquí ya entran a tallar otras pruebas diagnósticas, aparte de la parte bioquímica, ¿no? Ustedes saben que en el bocio nodular tóxico o en la enfermedad de Graves vamos a ver una glándula hipercaptante, ¿no? Homogénea en Graves, heterogénea en bocio nodular tóxico. Así también se podría ver en la enfermedad trofoblástica. Sin embargo, no vamos a encontrar captación por yodo radioactivo cuando, por ejemplo, o con tecnesio, cuando nosotros pensamos en otras etiologías, como son, como habrán visto en teoría, en las tiroiditis subagudas o las tiroiditis inducidas por el uso de levotiroxina iatrogénica, por ejemplo, ¿no? O en general en el estromovari. Ahí no vamos a ver captación, porque aquí lo que se produce es una destrucción de la glándula, no una hiperfunción. Entonces, la gamografía también es una prueba en el hipertiroidismo que nos puede ayudar al diagnóstico, para el diagnóstico diferencial. Entonces, sobre todo, eh, estos estudios de medicina nuclear tienen más de 50 años de uso, es algo clásico dentro de lo que viene a ser la tiroidología. Existen pruebas, sobre todo en esta área de medicina nuclear, que son dos las principales: la gamografía tiroidea y las pruebas de captación o las curvas de captación con yodo radioactivo. La curva de captación de yodo radioactivo, como ven en esta imagen, consiste en que el paciente se le va a dar una cápsula de yodo única y se va a valorar luego, tras hacer una medición de la radioactividad, después de 1 o 2 horas, luego las 24 horas y luego las 48 horas. En esa curva, en una persona sana, la captación debe ser de 5 a 10% en 1 a 2 horas, a las 24 horas de 15 a 20% y en los 2 días de 25 a 30%. Pero cuando el estado de la glándula tiroidea es hiperfuncionante, esto va a alterarse, va a salir un valor diferente, mucho más elevado, como veremos luego. También es importante complementar estas pruebas de captación con la gamografía, porque nos va a dar diferentes patrones y esto ya en forma dinámica, teniendo las dos pruebas, nos van a ayudar a la interpretación del diagnóstico. Sobre todo, como les decía, cuando el cuadro clínico no sea tan sugestivo, ¿no? Si tengo un paciente, por ejemplo, que no tiene exoftalmos y el bocio es pequeño, podría tener yo dudas, ¿verdad? Entonces aquí podría aplicar estas pruebas. Entonces, en estos casos veré una hipercaptación, ¿no? Con la curva, cuando aplico la curva con yodo 131.
Y en la gammagrafía, si es una enfermedad de Graves, voy a evaluar o ver una captación difusa como ven en esta imagen. La captación tiene que ver con el hecho de que el yodo 131 o el tecnesio 99 tiene una afinidad por un transportador que se expresa en las células tiroideas, que es el NIS, el transportador yodo-sodio. Y ese transportador es el que traduce o da esta imagen. Cuando la glándula es hiperfuncionante, lo veremos así, en un bocio difuso, una enfermedad de Graves. En un bocio nodular tóxico, veremos una captación en parches heterogéneas como esta imagen, y la captación puede estar ligeramente incrementada, menos que en la enfermedad de Graves, en la prueba de captación. En cambio, la tiroiditis, sobre todo en la fase tirotóxica, una tiroiditis subaguda, que puede ser autoinmune o no autoinmune, vamos a ver ausencia de captación, porque aquí va a haber destrucción de los tirocitos. Entonces, la captación de yodo 131 va a estar incluso reducida a las 2, 4 horas o a las 24 horas. Y la gamografía también nos va a dar esta imagen con ausencia de captación. En el caso de un adenoma tóxico, este nódulo es un nódulo caliente, hipercaptante, produce hormonas tiroideas y el resto de la glándula se va a suprimir, va a dejar de producir hormonas. Entonces vamos a ver eso traducido en la gamografía. Y la captación igualmente puede estar normal o ligeramente elevada, pero no al nivel de una enfermedad de Graves. Entonces son diversos los patrones que nos puede dar la gamografía, todavía los seguimos aplicando, usando. Hay un escenario que es también importante tenerlo en cuenta. La gamografía nos puede dar un patrón clásico característico, pero también existe además estos nódulos calientes o esta recaptación difusa. También podemos encontrar el hallazgo de un nódulo o nódulo frío hipocaptante. Cuando yo encuentro un nódulo hipocaptante o una zona fría en un paciente que tiene una patología tiroidea, debo evaluar este nódulo frío dependiendo si hay o no posteriormente en una ecografía características sugestivas de malignidad. Como ya habrán hecho, me parece, en seminarios de tiroides, eh, ustedes saben que por ecografía podemos ver características de malignidad como microcalcificaciones, bordes más altos, perdón, que el nódulo sea más alto que ancho, que tenga bordes irregulares, que haya microcalcificaciones. Entonces, si yo encuentro esas características y de acuerdo al TRATS que puedo aplicar, indica que se necesita hacer una biopsia, procederé en ese sentido. Pero entonces el nódulo frío me debe llevar a mí luego a estudiar con una ecografía si hay características de malignidad que ameriten hacer una biopsia o no. Ok, bueno, eso era en cuanto a las pruebas diagnósticas en forma general, global, del hipertiroidismo. También tener presente que existen situaciones que veremos que son las tiroiditis, que las vamos a abordar en esta segunda parte. Entonces, cuando ahora hablemos de hipotiroidismo, debemos también aquí recordar que hay diversos escenarios para las pruebas de función tiroidea que pueden verse alteradas por las condiciones, como fármacos, como el hecho de que el paciente se haya hecho la prueba en un laboratorio que no esté validado, sus pruebas de laboratorio, o que esté en un estado el paciente crítico. Entonces, en esas situaciones también hay que tener en cuenta que puede haber interferencia en los resultados del laboratorio. Y si es así, esperar que pase la situación crítica o en todo caso repetir las pruebas cuando el paciente no esté recibiendo algún determinado fármaco. Eso sería lo más racional, lo más prudente que habría que hacer antes de llegar a hacer un diagnóstico definitivo. Salvo que su paciente tenga clínica que sugiera un estado de hipofunción tiroidea. Entonces, en ese caso, si la clínica aquí es mandatoria, inclusive podemos empezar ya con el tratamiento. Un ejemplo de ese caso, por ejemplo, cuando tratemos o hablemos de un paciente con una crisis mixedematosa, ¿no? Tengo un paciente con crisis mixedematosa, clínicamente puedo valorarlo, aplicar una escala conocida como la de Popov-Benyuk y puedo empezar tratamiento, ¿no? Ahí sí, no tanto me voy a basar en las pruebas de función tiroidea. Igualmente, en la tormenta tiroidea, la escala que seguramente en teoría les deben haber dicho de Burchi-Bartowski. Si hay una tormenta tiroidea, la clínica aquí es mandatoria, incluso aún cuando no tengan ustedes pruebas de laboratorio. Bueno, vamos al hipotiroidismo. Ustedes ya han hecho una teoría, en realidad estos son actividades complementarias, por eso no vamos a recordar tanto las fases teóricas, pero sí imagino que para estas alturas deben venir con esos
esos conceptos. En general, cuando evaluamos a un paciente con hipotiroidismo, lo primero que tendríamos que nosotros evaluar es la clínica del paciente, ¿no? Si hay signos o síntomas sugestivos de hipotiroidismo. Y ahí, en las pruebas de laboratorio que nosotros podemos emplear, sobre todo, nos van a ayudar el dosaje de TSH y T4 libre. La más sensible específica es la T4 libre. A veces, lamentablemente muchas veces, cuando se hacen pruebas de función tiroidea, pues no se hace un uso racional de las pruebas y se pide T4, T3 reversa, T3 total, TSH, y eso no es así, ¿no? Entonces debemos ser racional en cuanto al uso de las pruebas de laboratorio, salvo que yo tenga diagnósticos diferenciales que hacer. Entonces TSH T4 libre va a ser suficiente. Y con ello yo puedo hacer la interpretación. Por ejemplo, acá tengo un paciente que tiene una TSH de 80. Valor normal de TSH de 0,4 a 5 microunidades internacionales por litro. Y T4 libre de 0,9 a 1,9. Pero el paciente tiene 0,2. Diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, no sé si están ahí, están durmiendo. ¿Alguien que quiere decir cuál sería el diagnóstico? Una TSH en 80, T4 libre en 0,2. ¿O están llegando en el carro ustedes recién a su casa? Un hipotiroidismo primario, ¿verdad? Hipotiroidismo primario sería el diagnóstico probable. ¿Ok? Y clínico, ¿verdad? Clínico. Ahora, si yo tengo otro escenario, tengo un paciente con una TSH más bien que esté en un rango normal, pero tiene un T4 libre bajo, ¿no? Y el paciente no está usando fármacos que alteren las pruebas, no usa antiepilépticos, no usa fenitoína ni salicilatos, ni está en un estado de transición de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Entonces, en ese escenario, un paciente con T4 libre normal, pero con una TSH normal, esto traduce que no hay una adecuada retroalimentación, ¿verdad? Para un nivel tan bajo de T4 libre, la TSH tendría que estar más bien elevada. En esos casos podemos hacer un diagnóstico entonces cuando la TSH está normal o baja, o la TSH no está elevada en rango suficiente de un hipotiroidismo secundario o central. Ahora, siempre vamos por lo más frecuente, ¿cierto? Lo más frecuente es el hipotiroidismo subclínico o autoinmune, ¿no? Podemos asociar el uso o el dosaje de autoanticuerpos como antitiroperoxidasa, antitiroglobulina dentro de los dos. La antitiroperoxidasa es más específica para tiroiditis de Hashimoto. De tal manera que esto me va a ayudar a mí a contribuir al diagnóstico. No obstante, puede haber pacientes que tengan anticuerpos negativos y aún así seguir siendo autoinmune. No es una prueba 100% sensible específica, pero sí es bastante sugestiva. Entonces ya en base a eso poder empezar un tratamiento. Lamentablemente, si el paciente no tiene un diagnóstico tan concluyente, podría también tratarse de un hipotiroidismo transitorio. Por eso siempre es muy importante que podamos, en cada caso, hacer seguimiento al paciente y reevaluar. Reevaluar las pruebas de función tiroidea, reevaluar la clínica del paciente, si ha habido mejoría o no, y en base a eso poder apoyar o no realmente un diagnóstico de una tiroiditis crónica, ¿no? Como sería la tiroiditis de Hashimoto, que es lo que primero estaríamos pensando. Porque también podría ser una tiroiditis subaguda, que esté en una fase hipotiroidea que generalmente es transitoria, que puede revertirse. Ahora, además de ello, es importante tener en cuenta que en el caso de un paciente con hipotiroidismo central, aquí es importante hacer un diagnóstico de la causa, ¿no? Un hipotiroidismo central no frecuentemente va en forma aislada, suele estar dentro del contexto de un hipopituitarismo. Entonces, si pensamos en un hipopituitarismo, habría que descartar también o evaluar la causa de este hipopituitarismo. Entonces, para ello nos puede ayudar una resonancia magnética de hipófisis con gadolinio para evaluar si es que hay algún adenoma hipofisiario, por ejemplo, que esté ocasionando el hipotiroidismo disculpen, central. Ahora, si la imagen es negativa, podemos pensar en otras etiologías. Ahora, si yo tengo ya una imagen concluyente, tengo el diagnóstico. Y lo siguiente que también es importante realizar es evaluar el resto de ejes hormonales, ¿no? Si la imagen es negativa, siempre hay que pensar también en otras causas, ¿no? De hipotiroidismo secundario, puede ser alteraciones congénitas, ¿no? O enfermedades infiltrativas sistémicas.
Entonces, siempre debo descartar el hipopituitarismo, evaluar el resto de ejes hormonales, sobre todo el eje adrenal, ¿no? El gonadal, los niveles de la prolactina, porque es importante evaluar el eje adrenal antes de empezar un tratamiento de un hipotiroidismo, dado que hay un alto riesgo de que el paciente pueda entrar en una crisis adrenal si no corrijo antes este eje e inicio de frente hormonas tiroideas. Bueno, también es importante tener presente que el hipotiroidismo causa dislipidemia. No se olviden de eso. El hipotiroidismo no tratado causa dislipidemia secundaria, mixta, por aumento del L-colesterol y triglicéridos. También es causa de anemia, anemia macrocítica, sobre todo cuando hay asociación con anemia megaloblástica, o anemia perniciosa, por deficiencia de vitamina B12. Y también tener presente eh, que puede haber anemia microcítica por pérdidas, por hemorragias, ¿no? Y esto puede llevar a problemas también, sobre todo en la mujer, ¿no? Y por enfermedad crónica, el hipotiroidismo puede también generar disminución de los niveles de eritropoyetina. Y eso puede generar anemia también en el paciente crónica. Entonces es importante evaluar el hemograma completo, evaluar las pruebas de función tiroide, las pruebas de colesterol, eh, para poder evaluar los niveles de las complicaciones asociadas al hipotiroidismo. Y también es importante evaluar el resto de ejes hormonales cuando haya alteración cuando haya un hipotiroidismo central. Ahora, cuando hablamos de la tiroiditis, también aquí es importante tener en cuenta que existen pruebas de laboratorio, pruebas de apoyo diagnóstico, que nos pueden contribuir a la etiología. Por ejemplo, la tiroides de Kervain, ustedes saben que la clínica es sobre todo un paciente que tiene antecedentes de una infección viral, que puede causar con un bocio doloroso, ¿no? En ellos podemos encontrar niveles elevados, por ejemplo, de la BCG. Entonces nosotros podríamos dosar la velocidad de sedimentación en esos pacientes y eso también es una prueba contributoria, pero el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Dentro de la paraclínica podría apoyar a ello el dosaje de la BCG. También, eh, también las pruebas de captación, ¿no? Eh, y estas pruebas de captación van a salir en realidad con ausencia de captación, ¿no? Cuando se trata de una tiroides de Kervain. Igualmente, en la tiroides postparto nos pueden ayudar, como esta es una etiología autoinmune, tiene una etiología autoinmune y la silente también, pueden ayudarnos las pruebas de anticuerpos contra la tiroperoxidasa. Y en ese sentido, la gamografía también nos va a apoyar, ¿no? Puede haber pobre captación. Y en el caso de Hashimoto, como les mencionaba, los anticuerpos nos pueden ayudar. La captación en realidad es muy variable. Aquí si no nos apoyamos en estudios de captación, ¿no? Tampoco gamografía para el diagnóstico de Hashimoto. Quizá una ecografía puede darnos una imagen en panel de abeja, patrón heterogéneo, que te puede contribuir, ¿no? Pero la captación no es en realidad contributoria. Entonces, tener en cuenta que existen situaciones en las cuales puede haber alteraciones en los niveles de tiroglobulina, ¿no? Los fármacos, pacientes que tengan síndrome nefrótico, comorbilidades, ¿no? Como les decía, los antiepilépticos, ¿no? Inhiben o pueden alterar la unión con la tiroglobulina. Entonces, puede esto ocasionar alteraciones en los niveles de las hormonas tiroideas y llevarnos a erróneos diagnósticos. Por eso es importante tenerlos siempre nosotros en cuenta cuando interpretamos las pruebas de hormonas tiroideas. Ya para acabar esta parte de este cursillo, que es más corto si lo comparamos con el de terapéutica, también saber que existen métodos de laboratorio en cuanto al diagnóstico de otras situaciones o escenarios, ¿no? Eh, lo que sucede es, aquí es la prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje que se hace generalmente en el talón de los recién nacidos
a las 24 horas de vida, ¿no? Es una prueba de tamizaje que está dentro del protocolo nacional, ¿no? Que cuando sale un valor por encima de 10 debe restar repetirse los 7 días del nacimiento para evitar o hacer un diagnóstico oportuno de un hipotiroidismo congénito, ¿no? Tengan en cuenta que también es una prueba que se hace tomando en cuenta la sangre capilar, ¿no? Y como les decía, debe repetirse a las 7 días del recién nacido. Está dentro del tamizaje neonatal que se hace también dentro de otras enfermedades, ¿no? Fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia, la sífilis. Bueno, y en conclusión, la identificación de la causa del hiper o hipotiroidismo, como hemos visto, es esencial. El tratamiento depende de cuál es la etiología, no solamente los niveles hormonales, ¿no? Para ello hemos visto que en el caso de hipertiroidismo, las pruebas de la curva de iodo radioactivo, como la gamografía, es útil para el diagnóstico diferencial. En el caso de hipotiroidismo, las pruebas de función tiroidea nos van a ayudar a diferenciar si es un hipotiroidismo primario, clínico, subclínico, secundario, ¿no? Eh, y también es importante tener en cuenta que una vez que hayamos establecido si es primario o secundario, buscar la causa, ¿no? Si es primario, autoinmune; si es secundario, evaluar que no haya un hipopituitarismo, evaluar que no haya un enema hipoficiario, buscar para ello hacer las pruebas diagnósticas correspondientes, una resonancia magnética, por ejemplo. Y dentro de las demás pruebas, o en lo que hemos visto, siempre estas pruebas son eso, exámenes auxiliares. Entonces, el uso racional, secuencial, de las pruebas bioquímicas, anticuerpos, gamografía, ecografía Doppler, de acuerdo al contexto, va a variar dependiendo de cada paciente. No debemos hacer pruebas como si fuera una receta de un alimento, una comida, sino debe ser un uso racional, juicioso, para evitar pruebas innecesarias y gastos en salud innecesarios. Bien, esta es la primera parte respecto a pruebas de función tiroidea. No sé si tienen una pregunta, vamos a